La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el pastor Fidel Lorenzo Merán, el expresidente, era hasta hace unos pocos días de la Conferencia Dominicana de la Unidad Evangélica, también es presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias. Muy honrado de que acepte nuestra invitación al programa. Gracias. Muy buenos días. Para mí es un honor Bienvenido. acompañar a Jacqueline y a usted también en esta tribuna tan importante que informa al pueblo en la mañana. Muchísimas gracias, reverendo. Y justamente lo hemos invitado porque hay un tema muy caliente. Varios temas calientes, sí. Pero especialmente el tema de la política de género introducida mediante resolución y la cual se quiere vender como que, óyeme, es buscando la igualdad, la eliminación de trabas para la mujer, etcétera, etcétera. Realmente, ¿de qué se trata, Pastor Fidel Lorenzo? Se trata que de aplicarse ya, usted no sería periodista, sino periodista. Bueno. Los maquillistas serían maquillistas, los arreglistas, arreglistas, los estilistas, estilistas, y trastornaría todo lo que es la lengua española. Lamentablemente, a mí me parece que el ministro de Educación arrancó mal, porque este pueblo lo que está clamando es de que se resuelva el bajo o la baja calidad del nivel educativo de la educación preuniversitaria, que estamos en el piso en toda Latinoamérica. Aún habiendo invertido el 4% del Producto Interno Bruto en la educación no ha repuntado, no ha podido levantarse. A eso se suma, Ramón, las olas de violencia dentro de las escuelas, que está llegando a un límite. Señores, niños agrediéndose, apuñalada, golpeándose frente a la poca autoridad de los maestros. La nación dominicana está esperando respuesta a esos dos problemas. El ministro tiene 4 meses que se juramentó y al día de hoy no ha convocado al Consejo de Educación para tratar ni un solo tema. Y se destapa trayendo por los pelos el tema de la equidad de género en la educación. Para mí esto es un hueso político, Ramón. ¿Cómo así? Bueno, toda la comunidad religiosa estaba enfocada en los temas que ocupan a la nación, ¿no? Que es la tentativa de reformar la Constitución, y usted vio que ha habido un debate muy fuerte en el que han estado envueltas las iglesias. Entonces vamos a tirarle un hueso para que todo el mundo salga corriendo a discutir un tema morboso que despierta el interés de la comunidad religiosa y nos desconectemos de otros temas importantes que tiene el país. Reverendo, usted dice que toda la comunidad religiosa está atenta a ciertos temas. Sí, así es. De la vida nacional, incluyendo la parte política. Sí. Y usted me corrige. Entonces, hemos visto cómo legisladores y otras personalidades han salido en frente de algunos pronunciamientos que se han hecho desde la iglesia y han llegado a decir que la iglesia tiene que ocuparse de los asuntos de la iglesia, que la fe, dar misa, dar sermones y cosas así por el estilo. ¿Qué usted opina? No, yo pienso que es hora de sacar a Dios de los templos y llevarlo a la fábrica, a la escuela, a la calle, al hospital, al canal de televisión, a los medios donde nosotros trabajamos, donde nos desenvolvemos. O sea, esa idea de tener a Dios solamente en el templo y de que el ministro solamente es de las 4 paredes y no de la comunidad y de la sociedad, eso quedó en el pasado. El mensaje de Jesús fue claro y fue holístico cuando él dijo en su primer discurso en Nazaret: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, sacar de la cárcel a los presos, proclamar el año del perdón, del jubileo. O sea, fue para trabajar con la integralidad del ser humano. Nada más no es con la parte meramente religiosa o supuestamente espiritual, que no es espiritual. ¿Y no se están concentrando más en esa parte del mundo que en la parte espiritual? No, al contrario, todavía hace falta
que el pastor y que el sacerdote se enfoque más en las necesidades emocionales y físicas del ser humano, porque no podemos quedarnos nada más en lo abstracto, en lo espiritual, digo entre comillas, porque para Jesús todo era espiritual. Sanar al hombre de la mano seca en el día de reposo, para él era espiritual. Dejar que los discípulos cortaran espiga cuando estaba prohibido en el día de reposo, para él era espiritual. O sea, el Jesús que yo conozco estaba más interesado en la necesidad humana que en el culto. Pero a nosotros se nos ha enseñado una religión que se ocupa solamente del culto y ha descuidado tradicionalmente las necesidades del ser humano. Y lo que está haciendo la iglesia es reflexionando y siendo proactiva y más intencional en esa integralidad que le corresponde ejercer. ¿Ha disminuido, reverendo, la religiosidad del pueblo dominicano? Porque eso se quiso sacar colación justamente con el tema de la religión, como que en Estados Unidos ha bajado, y así se quiere asimilar a la República Dominicana, de que ha bajado el nivel de fe y el nivel de participación en las liturgias y en las actividades de las iglesias. Yo no creo, me parece que todavía la membresía de las iglesias se mantiene por encima del 80%, más o menos entre el 83 y el 85%, tanto católicos como evangélicos como otros grupos religiosos. Ese no es el caso en la República Dominicana. En las iglesias evangélicas tenemos ahora mismo 22.000 iglesias evangélicas en todo el territorio nacional. 22.000. 22.000. ¿Todas afiliadas a CODUE? No, a CODUE está afiliada más de un 50% de la comunidad organizada, porque un fenómeno nuevo es que ahora en el país las iglesias evangélicas independientes superan a las iglesias conciliares, que es un fenómeno nuevo para estudiar. Las iglesias católicas, yo la veo llena todos los domingos, la misa, por donde quiera que paso, o sea, no veo esa disminución tan drástica como se quiere pintar, y hay otros grupos religiosos que están creciendo también, de tal manera que todavía en la República Dominicana la religión es un punto muy importante a tomar en cuenta. Pero no ha sido así para el freno en la sociedad dominicana, que hemos visto cada día muchas distorsiones en cuanto al comportamiento humano, cómo estamos importando prácticas que no son propias de nuestro país, que no son sanas y sin embargo se están practicando. Y hemos visto cómo lamentablemente se siente una descomposición social. Sí, entonces, sí. Si la participación es de un 80%, ¿cómo es que ese 20% que no va, vamos a decir que cae en este tipo de práctica, tiene tanta presencia? Bueno, Jacqueline, yo igual me inquieta eso, porque yo pienso que sí, lo que tenemos que mejorar es la calidad de nuestro evangelio. Ser menos religiosos, más cristianos. Más sal, más luz, como manda Jesús. Menos religiosidad. Una teología que no contextualiza precisamente con la necesidad humana y social es pura poesía y pura religión. ¿Cómo así? Y no transforma su entorno. Explíquenos eso de menos religiosidad. Bueno, me refiero a volver a lo básico, a los mandamientos, al sermón del monte, a las bienaventuranzas, a practicar el amor, el bien común, vencer el mal con el bien, evitar el odio, el rechazo a los demás, ser más conectado y dependiente de Dios. ¿Y usted no siente que a veces esas prácticas para ciertos sectores como que ya pasó de moda? Y que ahora si tú eres más tigre, el que más sabe, el que tiene más estrategia, tú eres que está bien. ¿Usted no siente que a veces sí, ha habido, me parece que la iglesia se ha ido acomodando mucho al carro secular y se ha montado sobre esa ola y ha sido permeada por algunos modelos importados o de otros sectores que no necesariamente tienen que ver con la iglesia. Por ejemplo, hoy tenemos un evangelio un poco más acomodado al estado de bienestar temporal. Todo el mundo quiere estar bien, al sentimiento, sentirme bien, autocomplacerme y evitar el sacrificio inmediatamente y rápido como lo hacen todos los demás. Una gratificación inmediata. Entonces, esa parte sí hay que examinarla. Tenemos que enfocarnos más en las necesidades espirituales, pero también en nuestros vecinos,
y cómo transferir la fe a otros en base a la Reverendo, práctica. pero aún con toda esa prédica uno dice, lo que ustedes enfrentan como iglesia es muy fuerte. Unos niveles de corrupción que estimulan al más pobre, al de más abajo, al del medio, decir, bueno, pero si los de arriba se están haciendo de dinero, yo tengo que hacerme de dinero a como de lugar. No, y otros además modelos, Ramón, no hay un régimen de consecuencias, los corruptos no caen presos. Que importan, que el que tiene dinero es el que todo el mundo busca. Aquí, a los acusados de corrupción, la gente los ve en los restaurantes, en la calle, y verdad que Dios es que tiene la última palabra y no debemos discriminar, pero es que lo idolatran, porque ese hasta se burló de la justicia y ese tiene el que me resuelve y es un Dios. Entonces, ¿cómo entender todas esas cosas? Porque hay una seducción en cierta forma y una conquista de que yo lo quiero todo rápido y fácil. Sí, nosotros tenemos un gran desafío en la comunidad religiosa porque, como decía Ramón, esa corrupción lo ha permeado todo y la iglesia no escapa de eso. No es la excepción. O sea, de repente hay líderes religiosos que también quieren ser parte del pastel, que lo incluyan en la nómina o que le den algo de lo que se agenciaron por ahí sin importar su procedencia. Y yo he dicho, es tan corrupto un pastor que no hace declaración de sus bienes y no paga impuestos como el funcionario igual que va de los impuestos. No hay ninguna diferencia, son dos corruptos. Igual, si yo como pastor cobro un salario que pasa a los 35,000 pesos y no pago mi impuesto sobre la renta mensualmente, yo soy tan corrupto como el funcionario que hace lavado o que evade el pago de impuestos al Estado. Entonces, ese estilo de vida de corrupción y de impunidad sin consecuencia nos afecta a todos, igual que el paternalismo, el clientelismo, afecta a todos por igual, a cristianos y no cristianos. Y si no sabemos vivir la vida cristiana de cara al Creador y nos conformamos y nos medimos con los demás, como hacía el profeta Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías en su tiempo era un santo y miraba a los demás así por debajo del hombro y lo veía todo pecador y él era un santo, hasta un día que tuvo un encuentro personal con Dios y dice que se dio cuenta que él también era impuro y que sus labios eran inmundos y que tuvo que rendirse para que el Señor lo purificara. O sea, si nos comparamos con los demás, tal vez nos creemos muy santos, muy espirituales, pero cuando nos comparamos con el Hacedor, con el Creador, es que nos damos cuenta de nuestra miseria espiritual. Y hasta que no somos confrontados, no estamos en capacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando nos dice mi siervo Ramón, Jacqueline, yo te necesito para una obra, entonces estamos en capacidad de escuchar y responder. La gente se acomoda mucho, y eso es lo que yo digo, la religión. Podemos estar creciendo como religión, pero no significa que hay un crecimiento del evangelio real, del que transforma en el corazón del hombre, del que restituye lo robado, del que va a pedir perdón cuando ofende, del que no toca lo ajeno, del que tiene otros principios, ¿no?, básicos que nosotros hemos practicado ya de manera tradicional. Reverendo, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Volvemos, nos quedan todavía algunos temas con el reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresidente del CODUE. Bueno, tenemos un programa paralelo aquí en la pausa. Señores, y continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del reverendo Fidel Lorenzo Merán, quien fue presidente del CODUE hasta hace algunas horas y preside actualmente la Fundación Equidad y Justicia Social. Y justamente, ¿qué busca esta fundación, reverendo? Equidad y justicia social, ¿en qué se fundamenta específicamente? Bueno, yo creo que... ¿Cuál es la agenda? Estamos en un momento donde cualquier esfuerzo y espacio para luchar por los que no tienen voz es bueno y válido. En esta fundación impulsamos el área del liderazgo, en lo mismo que venimos diciendo, un liderazgo con valores de la formación sociopolítica y ciudadana que hace tanta falta para que la gente aprenda también a defender sus derechos y a ser parte de la formulación de política pública, desarrollo humano, pero un desarrollo humano enfocado en el emprendimiento, en la inversión solidaria, en la autogestión y no en el clientelismo ni el paternalismo.
a propósito de que hoy la competencia es de quién va a garantizar más paternalismo en un próximo periodo de gobierno. Enseñar al ser humano a que tiene que ser gestionario y que tiene que ser productivo. Trabajamos la parte de la investigación, derechos humanos y medio ambiente, y en esa dirección precisamente tenemos un espacio que se llama Diálogos de Equidad y Justicia. Y el día 8 de junio ahora tenemos uno de esos diálogos bajo el tema hacia un Estado constitucional, en el cual vamos a tener panel, conferencia magistral, vamos a tener al magistrado Lino Vázquez Samuel hablando de Estado Social Democrático de Derecho, vamos a tener a la magistrada Leida Margarita Piña hablando de justicia social, a Ángel Gomera hablando de la justicia social en la mediación. Es un evento. Sí, y vamos a tener a Pelegrín Castillo, a Zoila Martínez, un grupo de juristas. De peso pesado. Sí, que van a estar aquí en el auditorio de la UFEC desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ahí vamos a estar entregando el libro de Lino Vázquez acerca de Estado Social Democrático de Derecho y los 2 tomos del presidente del Tribunal Constitucional de los discursos de todos estos años de trabajo y un ejemplar de la Constitución a cada uno de los participantes. O sea, la Fundación propicia espacios como este, que son continuos. Por ejemplo, en el mes de agosto celebramos nuestra conferencia sobre tráfico y trata de personas, y en el mes de noviembre el Congreso de la Familia a toda prueba. O sea, la Fundación está envuelta en una serie de eventos que de alguna manera vienen a aportar a la sociedad dominicana y ayudar un poquito, ¿no?, a organizarse y a caminar un poco mejor. De eso se trata la Fundación. Parte de esa organización y de ese tema constitucional, reverendo, es mantener la oposición a toda reforma constitucional dirigida a permitir la repostulación del presidente. Mira, yo no diría la repostulación del presidente, pero sí a mantener un poco más rígida la Constitución. Ojalá que esa Constitución no se toque por los próximos 100 años. Cuando un pueblo tiene una ley suprema que lo regula, que regula a los poderes del Estado, la población se siente más protegida. Aunque tenga algunos errores que deben ser enmendados. Pueden ser enmiendas, sí, pero no reforma a la Constitución, a la esencia de la Constitución. En Estados Unidos, y de hecho yo recuerdo en el 2015, no sé si ustedes recuerdan, a partir de esa última reforma, que el presidente de la República dijo que él se sentía satisfecho porque finalmente la República Dominicana se había igualado a la democracia más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, y había establecido en su Constitución 2 periodos y nunca más. Yo recuerdo ese discurso. Entonces, oye, si ya nos igualamos a la democracia más importante del mundo en términos electorales, ¿por qué vamos a estar pidiéndole al presidente que se aventure nuevamente a tocar lo que todos hemos decidido mediante consenso? Que de hecho el presidente ni ha hablado de eso, ni va a hablar de eso, pero hay una exacerbación en el ambiente político de querer forzar al presidente a decir lo que no ha dicho o hacer lo que tal vez no está pensando hacer. Reverendo, muchísimas gracias. Usted siempre será un invitado de honor de nuestro programa. Gracias. Principalmente con una fundación que parece que tiene muchas actividades y muchas metas importantes. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amables televidentes, nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a conversar con el alcalde de Atomayor, Odalis Vega, que es también presidente de la Juventud Reformista.